en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga, hermanos, en esta hora. Les invito para tomar la palabra en el Salmo 112. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá sus dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria a Dios. Oremos un momento. Padre bueno, gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. En esta hora te pedimos que nos aconsejes, que nos instruyas por esta tu palabra maravillosa y preciosa que sale de tu boca, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a ver la necesidad de temer a Dios. Primeramente vemos, hermanos, que el que teme a Dios tiene muchas bendiciones, porque el temor a Dios es una obra muy buena. Pero también vemos que muchas personas no conocen el temor de Dios, no saben y no enseñan. Y esto también es una vergüenza. Por eso vemos que el Señor nos revela que feliz, dichoso el hombre que se deleita en su Dios, guardando los mandamientos. El temor a Dios nos lleva a guardar los mandamientos de Dios, a obedecerle a Dios. Sin embargo, el que no teme a Dios no le respeta, no le obedece. Por eso vemos mucha gente en esta tierra que hace lo que quiera, hace lo que le da la gana, porque no teme a Dios. No tiene ningún conocimiento de Dios, ningún temor de Dios, ninguna voluntad para respetar y valorar a Dios. Y por eso también que muchos problemas se acarrean. Pero sin embargo, los que temen a Dios tienen una descendencia poderosa. Son una generación bendita. Todos los que temen a Dios son prosperados, bendecidos, son realmente admirados, porque el Señor honra a los que le temen. Así dice la Escritura, hermanos. Por eso necesitamos aprender a temer a Dios todos, grandes y pequeños, porque es necesario. El Señor Jesús nos enseñó a temerle, a temer al Padre, a temer a la palabra, a guardar los mandamientos de Dios, porque en realidad Dios es digno. Dios no es cualquier cosa. Dios es un Dios muy grande, muy poderoso. Él es fuerte y temible, dice la Escritura. Dios es Dios altísimo, soberano, grande, poderoso. Por eso hay que temerle, hermano. Él castiga la maldad. Él no es como nosotros a veces que no tenemos voluntad para lo bueno. El Señor es amante de buenas obras, amante y celoso de lo bueno. Por eso tenemos que aprender a temer a Dios. También la Biblia nos revela, hermanos, que en esta tierra estamos por un tiempo, estamos de pasada, somos extranjeros y peregrinos. En un momento, en un día, el Señor nos llamará a juicio, nos llamará para tomarnos a cuenta qué es lo que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Eso dice la Escritura, porque en realidad todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. ¿Y qué será, hermanos, todos aquellos que nunca supieron considerar ni valorar a Dios en nada? Por eso la Escritura nos revela, hermanos,
que hay que temer a Dios, hay que temblar y no pecar. Hay que aprender a temer a Dios, nosotros y nuestros hijos. Hay que enseñarle a los hijos, hay que decirle: hijo, tienes que tener temor de Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que guardarte para Dios, tienes que esconderte de la maldad, apartarse del pecado. Teme a Dios, hijo mío, constantemente, todos los días hay que decirle: teme a Dios, tiembla y no pecas, no cometes pecado porque Dios te está mirando. Eso hay que decirle constantemente, hermanos. El temor de Dios entra por el mandamiento, por el consejo, porque de otro modo ellos van a hacer muchas maldades. Siempre los hijos hacen más maldades que los padres, y si los padres consienten el pecado y la maldad, los hijos se van a sobrepasar. Eso es muy frecuente porque los padres mayormente son sensatos, dejados, no tienen temor de Dios, no enseñan, no corrigen, no ven nada, no entienden nada, porque adoran a los hijos y porque también están llenos y cargados de maldad. Pero eso es una abominación delante de Dios. Los padres tienen que saber ordenar a los hijos. Desde bien pequeñitos los hijos tienen que saber qué es no, qué es obediencia, qué es sujeción, respeto, consideración. Pero eso solo hacen los padres que temen a Dios. El que no teme a Dios no enseña nada, no le importa nada. Lo único que hace es consentir. Y con eso se acarrea una cantidad de maldades y maldiciones para sí y para sus hijos. Por eso es que el Señor nos revela que hay que tener temor de Dios. Jesucristo en su misma experiencia de vida nos enseñó a todos. La Biblia dice que Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él tenía un respeto muy grande a su Padre. Una consideración y un valor muy grande porque Él tenía ese temor para enseñarnos a nosotros. La Biblia dice: y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos que Jesús, siendo puro, santo, digno, se humilló y tenía temor reverente. Él suplicaba con lágrimas, con clamor, con ruegos al Padre para que le guardara, le protegiera y le ayudara a hacer su voluntad. Nosotros también tenemos que aprender eso, hermanos, a clamar, a temblar y no pecar, a someternos a Dios. Los hijos se malogran porque los padres los malogran. Si el hijo es un malcriado, es el padre que lo ha malcriado, pues. Si los hijos se descarrilan y salen malos, es que los padres lo han criado y consentido y aprobado todas sus maldades, aunque tratan de disimular, pero esa es la verdad. Por eso vemos que Dios el Padre no consiente a nadie. Por eso que Dios ha establecido su palabra: el que la obedece será honrado y el que la desprecia, la desecha, la desobedece será castigado, porque Él paga conforme a las obras. Por eso, hermanos, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que tenemos que hacer para salir del pecado, de la maldad día a día. Por eso también dice Hebreos 2: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Ahí vemos, hermanos, que todo tiene su paga. Todo en esta vida tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Por eso es que toda persona, todo individuo que hace lo malo, por lo malo sufre, y todo el que hace lo bueno, por lo bueno también goza, se deleita. Por eso la Escritura dice: no nos deslicemos, cuidados con salirnos de la voluntad de Dios, porque nadie ha podido escapar de Dios. Eso hay que decirle a los hijos, y hay que decirnos para nosotros mismos también, cada día, cada momento. Cuidado con salirnos de la voluntad de Dios, cuidado con aprender del mundo, cuidado con hacer cosas indebidas, porque Dios castiga la maldad. Toda persona que hace lo malo se acostumbra a hacer lo malo, porque nadie lo corrige, lo consiente la maldad. Por eso vemos que hoy día una juventud, una niñez desenfrenada, todos inclinados hacia la maldad, porque los padres le han comprado el televisor y le han puesto ahí para que haga lo que quiera, y han decidido nunca corregirlos, enseñarlos nada, sino colmarlos de cosas malas. Y el resultado lo estamos viendo, hermanos, una sociedad
incontrolable en todo el mundo. Una sociedad completamente desenfrenada, violenta, sobre todo la juventud y la niñez. En los colegios no respetan a nadie, no obedecen a nadie. En las calles peor. En los hogares sin control, completamente desenfrenados, listos para el ataque, para la violencia, para la rebeldía. Esto es una sociedad, como dice la Escritura, maligna y perversa, llena de abominaciones. Esto es lo que hace la televisión, esto es lo que hacen también los padres alcahuete del pecado. Los cristianos no pueden ser así. El cristiano que vive así es porque está condenado, está ciego, está muerto en su delito y pecado. Dios nos da celos santos. Dios nos cela, nos anhela, nos hace también hombres celosos de buenas obras. Todo verdadero cristiano no puede contemplar la maldad, no tolera. Pero el cristiano falso, el corrupto, el que todavía no teme a Dios, junto con los hijos, junto con la maldad, se deleita, se complace. Por eso vemos a un Elí que perdió todo, con toda vida y todo por consentir a los hijos. Y vemos también hombres, varones ejemplares como Job. Un hombre que tuvo temor de Dios con todos sus hijos. Aunque él no miraba a sus hijos hacer nada malo, pero él ayunaba, ofrecía sacrificios por sus hijos para que Dios tenga misericordia y no sea que por causa de los hijos le venga el azote. Eso hacía Job, por eso el Señor dijo que él era un hombre perfecto, temeroso de Dios y recto. Pero hay muchos padres que no les importa a los hijos lo que hagan los hijos. No los corrigen, no los examinan, no los aconsejan, no los prohíben. La maldad hay que prohibir. El Señor le castigó a Elí porque él no estorbó la maldad de sus hijos. El padre y la madre son los primeros llamados a estorbar la maldad. Por eso los padres que aman a su Dios siempre le adelantan a sus hijos, le adelantan aconsejándole que no vayan a hacer maldades, no vayan a fornicar, no vayan a robar, no vayan a hacer inmundicias, pecados, injusticias, porque de esa manera le traen maldición al hogar, le traerán lágrimas, dolor, sufrimiento. Todo pecado engendra desgracia, vergüenza, ruina. Por eso los que temen a Dios se cuidan del pecado y con todos sus hijos. Por eso los siervos de Dios verdaderos siempre han tenido a su casa bajo sujeción, a sus hijos en el temor de Dios, siempre aconsejándolos, orientándolos, porque estamos en un tiempo muy difícil, donde la maldad se enseña y se practica por todas partes, pero la bondad nadie quiere enseñar, nadie quiere practicar. Por eso la Biblia dice, cuidado que te deslizas. Si te deslizas pagarás las consecuencias terribles. Y deslizarse a veces se desliza con los ojos, con las manos, con los pies, con un comportamiento irresponsable por no tener temor de Dios. El religioso no tiene temor de Dios, lo que tiene es una hipocresía que le hace aparentar ser alguien sin ser nada. Por eso vemos, hermanos, que el Señor nos revela y nos enseña que seamos hombres de verdad, no de falsedad e hipocresía, sino hombres íntegros para Dios. Porque Dios espera de nosotros que demos buen testimonio, que podamos vivir como Dios nos revela por su evangelio. Por eso vemos, hermanos, que el Señor dice, también el mismo Señor Jesús, Lucas 12, versos del 4 y 5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. Ahí el Señor nos está diciendo, teman a Dios el Padre, porque si hacen pecado les va a mandar ir al infierno y ahí sí nadie les salva, ahí sí van a sufrir por los siglos de los siglos. El padre irresponsable piensa que le hace un favor al hijo consintiendo sus maldades. Hay muchos padres que se dejan dominar de los hijos desde que tienen 1 o 2 años, ya los dominan por completo. Le complacen en todo, lo malcrían hasta el extremo de que el muchacho ya se muestra tan rebelde y malcriado porque ha sido torcido por la abundancia de consentimiento e hipocresía de los padres. Pero el Señor nos revela, teman a Dios, obedezcan a Dios, grandes y pequeños, porque es indispensable, hermanos. No hay manera de salvarse si no hay temor. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es importantísimo para todos nosotros. Es lo único que nos refrena, nos guarda, nos protege, nos orienta, nos ayuda
a conocer a Dios. Por eso dice la Biblia, el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pocas palabras. No seas irreverente, profano. Profano quiere decir menospreciador o despreciador de Dios y de las cosas sagradas. Ese es el profano. Irreverente es falta de respeto y consideración y valor a Dios. Por eso es necesario, hermanos, tener mucho cuidado, porque Dios no es como nosotros. Dios es muy limpio de ojos. Dios es justo y recto. Por eso es importante conocer la palabra. Así es, por eso cuando vamos a la Escritura entendemos que el Señor nos revela que hay que temer a Dios. Pero vemos que en este mundo más la gente y aún los mismos cristianos le temen al diablo, a los demonios y no a Dios. Más se asustan y temen que el demonio se le aparezca por ahí porque piensan que le va a hacer daño. Pero no saben que el demonio es un ser derrotado, que no tiene el poder soberano, sino que Dios tiene el poder. Por eso el Señor dice, no dice el Señor teman al diablo o a los demonios que le van a perseguir, le van a chancar, le van a matar o hacer daño. El Señor dice teman a Dios el Padre, porque los demonios son nada delante de Dios. Pero Dios sí que castiga la maldad y por el pecado lo ordena que se vaya el alma al infierno. Terrible es, hermano, vivir engañado pensando que ama a Dios, que conoce a Dios y al final ser echado fuera a las tinieblas. Ahí será el lloro, el crujir de dientes, dice la Biblia. Ser echado con los hipócritas, con los impíos. Ser echado al fuego de tormento, al infierno y al lago de fuego, que es para arder para siempre. ¿Por qué? Por no tener temor de Dios. Miren, un pecado que parece que no existe, pero ese es el pecado más grande. No tener temor de Dios. Uno se acostumbra a veces a lo que los padres son. Si el padre o el abuelo o la abuela son consentidores, los hijos salen así peor. Aprenden del padre y no de Dios, del abuelo, de la abuela y no de Dios. Pero esa es una maldad, porque los abuelos, los padres no tienen autoridad porque son idólatras, hechiceros, porque son llenos de maldad. Por eso que los padres no tienen temor de Dios. Cuando uno no tiene temor de Dios, es simple, ignorante, insensato, necio. Pero cuando uno tiene temor de Dios, es sabio, justo, prudente, recto, temeroso de Dios. Eso es así, hermanos. Por eso cada uno tiene que examinarse hasta dónde teme a Dios. Si no teme a Dios, pues empiece a temerlo, porque hay un infierno, hermanos. Hay un castigo terrible para los que no respetan a Dios, no temen a Dios. Por eso toda la Escritura nos revela y nos invita a considerar, a valorar a Dios, a temblar y no pecar. En el libro de Romanos 11:22 también dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí vemos que Dios corta, hermanos. Dios castiga, Dios corta. A veces el padre, el consciente, lo alcahuetea al hijo 10, 20, 50 veces. Pero Dios hasta un cierto tiempo. Su misericordia es muy grande, pero tiene un tiempo y un límite. De pronto el Señor ya no tiene que ver más nada con el rebelde, el desobediente, el contumaz, el terco, porque lo desecha. Por eso también Pablo dice: examinaos, no sea que estéis reprobados. Un reprobado no tiene temor de Dios, no le interesa respetar, obedecer a Dios. Un reprobado camina por sus propias decisiones, ideas, voluntad. Un reprobado, aunque tenga Biblia, aunque cante y ore, está reprobado. Y por eso dice el Señor que a muchos, el Señor también actuó con severidad, porque llegó el momento, traspasaron el límite de la misericordia y traspasaron en realidad la línea del límite que Dios tiene para todos los hombres, por no tener temor de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos libre, nos guarde, nos ayude a mantenernos siempre en el temor de Dios, a luchar, a orar, a clamar para que Dios nos dé su temor, porque si no, ¿qué haremos, hermanos? Y la Biblia dice, hermanos, que esta tierra, antes de la venida del Señor, será tan abominable y despreciable y miserable que será como los días de Sodoma y de Gomorra. Por eso estamos viendo también ahora mismo tantas abominaciones que se practican con tanta facilidad. Ahora podemos ver montones de hombres con aretes, montones de gente homosexual, montones de gente lleno de tatuajes de culebras, serpientes, de alacranes y demonios en el cuerpo, impregnados, montones de gente abominable por todas partes, falsos, chismosos, entremetidos, calumniadores, de todas formas.
porque no respetan a Dios, ni adentro ni fuera de la iglesia, ni con conocimiento ni sin conocimiento. Por eso también mucha gente habla de los cristianos o de los religiosos, porque dan que hablar. Pero el Señor nos ha revelado, nos ha demandado santidad, buen testimonio. Él nos ha demandado, hermanos, que nos portemos bien, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos, porque los hombres siempre van a hablar mal de nosotros, siempre van a estar en contradicción, pero nosotros tenemos que vencer por el bien hacer, con lo bueno vencer lo malo. Por eso dice Salmos 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón y callad. Ahí vemos, hermanos, tenemos que decidir de una vez por todas no pecar, temblar más bien y no pecar. ¿Por qué? Porque hay castigo, hermano, hay justa retribución, hay terribles azotes y castigos por cada pecado que uno hace. Nosotros tenemos que disciplinarnos, ordenarnos por la obediencia a la verdad. En el libro de Judas también vemos el verso del 5 al 7, mira lo que dice. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisión de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira, ahí vemos, el Señor castigó toda maldad. El que no cree, por no creer es destruido. Cuanto más aquel que se hace abominable por complacerse en la maldad. ¿Sabe por qué mucha gente ama al mundo? Porque se complace en él, se deleita en el mundo. Porque hay mucho cristiano falso, porque se complace en la maldad asolapadamente. Y la Biblia dice, todos los que cayeron, todos los que se rebelaron, fueron, como dice la Escritura, rebeldes a su voluntad, no guardando su dignidad. Dios los encerró, Dios los encadenó, y Dios toma en cuenta, y un día, en algún momento, le va a venir el azote, el castigo. Por eso dice la Escritura, hermanos, que peor va a ser el castigo para todos los que rechazan el Evangelio, peor que para Sodoma y Gomorra. Porque el Evangelio es de Dios, es la solución de Dios, es lo más lindo que Dios ha ofrecido para todos los hombres. Por eso hay que tener temor de Dios, hermanos. Por eso también, mis amados hermanos, dice la Escritura, que no pensemos ni hablemos más de lo que está escrito. Tenemos que comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios, que nos enseña a vivir de una manera correcta, justa, digna. Así es, hermanos. También dice en Tito 2:14 que Dios nos ha salvado, nos ha liberado, nos ha rescatado con el propósito de que podamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que ama lo bueno, la disciplina, el orden, el respeto, la obediencia. Un pueblo que está siempre dispuesto para lo bueno, no para lo malo. Eso hay que practicar y enseñar a los hijos. Día y noche, hermanos, cada momento. Hay que decirlo, hijo, teme a Dios. Hijo, obedece a Dios. Hija, no mires televisión. Hijo, hija, apártate del mal. Cuando te quieran engañar los malignos, no cedas, no aceptes, no te dejes arrastrar. Tú tienes que decidir conforme a la palabra. Tú tienes que ser recto, justo, santo. Así tiene que decirle a sus hijos uno por uno. Por más viejo que sea su hijo, dígale, tú tienes que ser un hombre recto, santo, justo. No te consiento tu maldad, no te apruebo tu maldad. Si él quiere decirle en su cara, yo renuncio a tus insensateces, no estoy de acuerdo. Si te pierdes, si el diablo te carga, si te vas al infierno, por tu propia cuenta, porque yo nunca te he aprobado ni te voy a aprobar la maldad. Eso hay que decirle. También a las hijas chismosas, entremetidas, hay que decirle, no seas entremetida, no seas chismosa, no te hagas problemas y no hagas problemas a los demás. Respeta a Dios y al hombre, teme a Dios, guarda su mandamiento. Eso tenemos que decirlo constantemente.
Si no, se desenfrenan. Si el hombre, el padre, la madre se hace el que no vio nada, el que no oyó nada, los hijos se sobrepasan por encima de ellos. Y después no le respetan ni le consideran para nada. Pero ¿quién tuvo la culpa? Los padres. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros